hervimos caliente con él. Crean el mismo predicando en Judea y ahora en el Perú. Entonces, por eso dice, entonces, ahora eso, la escritura mismo habla de esto. Entonces, pero ustedes, como vuelvo a repetir, no preguntan, no saben nada. Y ahora, ojalá que entiendan lo que dice otro libro, que el libro que fue escrito por un escritor en 1977, y anunciando cómo tenía que procederse la venida del Mesías y con qué fin. Entonces, y todo esto va a hablar, y luego entonces asimismo dice, por la incredulidad y rebeldía de los gentiles, volverá nuevamente la verdad a los judíos. Por eso les digo de que están en peligro. A ver, poner un tema muy importante para todos nosotros. Amén. Como estaba mencionando el Señor, hay un libro escrito en el año 1967 por el escritor, profesor de la Sagrada Escritura, llamado Benjamín Martínez Sánchez. Es un libro que fue editado en Madrid, en España. El libro lleva el título de Israel y las profecías. Bien, hermanos, en este libro vamos a analizar acontecimientos proféticos sobre la venida del Mesías, la fecha exacta del nacimiento del enviado de Dios. Como segundo punto, Israel es la obra plena de Dios. Y luego veremos, por la incredulidad de los gentiles, perderemos la promesa. ¿Por qué vamos a perder la promesa si el Perú es privilegiado? Entonces todo esto vamos a ver en este libro que fue escrito hace años. Y nosotros en nuestra condición de israelitas, ¿no?, ignoramos. Hermanos, como bien sabemos todos que aquí en la tierra hay un enviado de Dios. Y todos lo conocemos. Pero muchos de nosotros, siendo israelitas, no confirmamos en él. Por eso que no hay obediencia, hermanos. En este libro habla sobre el nacimiento del Mesías y da con la fecha exacta. Les voy a pasar lectura. En la 8ª edición de los protocolos de los sabios de Sion, se refiere la entrevista que tuvo lugar en una gran ciudad rusa, unos años antes de la Primera Guerra Mundial, entre un ruso y un rabino. Este ruso pertenece a la iglesia de los rusos y el rabino que es un israelita. El tema de su conversación, suscitado por el rabino, era la fecha en la que Cristo volvería a la tierra por segunda vez. Intrigado, el ruso le preguntó ¿por qué tenía él esa preocupación? Y el rabino le contestó: usted sabe que nosotros esperamos al Mesías. Nosotros no creemos en el que ustedes llaman el Salvador del mundo, pero buscamos sin cesar conocer el día de su venida, al que nosotros esperamos y ustedes le llaman el Anticristo. Ese será el que nos dé la libertad. Después de esto, el ruso le preguntó al rabino ¿para qué fecha esperaban ellos la venida del Mesías? Y el rabino contestó que el Mesías debía de venir en el periodo de 1918
a 1923 y no después. Amén. Amén. Entonces, hermanos, claramente la venida del Mesías ya estaba anunciado y la fecha exacta, 1918. Entonces todos conocemos y sabemos la fecha del nacimiento del Señor. ¿Es así o no? Amén. Entonces es cumplido la profecía. Pero vamos a ver que este señor, el rabino que es israelita, él, claro, hasta ahora seguirá esperando, ¿no? Y no sabe dónde ha nacido. Más nosotros sí ya lo sabemos y lo conocemos. Amén. Asimismo, Mira, considera que Mesías no está en el Perú, el mandamiento no hay todavía. Amén. asimismo también les voy a pasar lectura sobre en el diario El Comercio. Aquí está, es un recorte, una copia fotostática que fue publicado el día domingo 6 de diciembre de 1992. Aquí el profeta de los testigos de Jehová también anuncia la venida del Mesías. Dice: eso es lo que nos vienen diciendo desde hace muchos los testigos de Jehová. Pero ellos ya son en el mundo alrededor de 4 millones y por tanto más de 3,5 millones de afiliados quedan fuera de salvación. La buena nueva de los testigos de Jehová no tiene nada de buena ni de nueva, a menos que se quiera tomar con motivo de alegría el que solo se salven 144,000 y los demás se queden con las migas de un supuesto paraíso terrestre. El fin del mundo se repite. El tema fundamental de los testigos es la fecha del fin del mundo, que es un buen producto para vender en función de ganar prosélitos. El fundador de los testigos de Jehová, llamado Russell, fijó la fecha del fin del mundo y la segunda venida de Cristo para 1914, y no sucedió nada. Dijo que se trataba de una venida invisible de Cristo. Entonces, el fundador de los testigos de Jehová predijo que la venida del Mesías sería para 1918. Amén. Entonces, hermanos, es cumplida. También el profeta de los testigos de Jehová anunció la venida del Mesías. Entonces, hermanos, en nuestra condición de israelitas, yo creo, hermanos, que basta ya de la incredulidad, porque hasta aquí no hay obediencia y no hay cumplimiento. Esto es por incredulidad, porque si nosotros confirmaríamos, hermanos, esto sería otra cosa. Vamos a ver sobre la promesa de Dios también que está escrito en este libro del profesor en la Sagrada Escritura, que dice: la purificación de Israel es obra plenamente de Dios, al que se le dice por Ezequiel. Amén. Entonces está claramente, Israel es Ezequiel, dice. Entonces, hermanos, yo creo que basta ya, ¿no? Entonces, para confirmar más en el Señor, porque dice: no por vosotros hago esto, casa de Israel, sino por mi santo nombre, y conocerán los gentiles que yo soy Jehová el Señor, cuando haga patente mi santidad en vosotros. Yo os sacaré de entre las naciones, y os recogeré de todos los países, y os llevaré a vuestra propia tierra, y os purificaré. A los israelitas, por consiguiente, que sacará de entre las naciones, a los que repatriará, a esos purificará, y con ellos hará nueva alianza. Esto está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 22, 23 y verso 16.
hermanos, ahora vamos a ver un tema fundamental. ¿Por qué los israelitas vamos a perder la promesa de Dios? Porque estamos en peligro, hermanos. Y quiero también hacerles presente sobre este libro. Lo hemos hecho presente ya en Lima y en otros lugares. Muchos de los hermanos ignoran de esto, hermanos. Entonces ahora es necesario también que nosotros los que estamos acá sepamos, para no perder esta promesa y esforzarnos y ser valientes cada día más y más. Como dice, conviene advertir que Dios eligió a Israel como pueblo suyo y lo segregó de todos los demás de la tierra, y le dio siempre cierta preferencia. Y como los judíos, por su incredulidad y rebeldía, se hicieron indignos de entrar en la iglesia de Jesucristo. Por eso pasó la iglesia a los gentiles, o mejor dicho, estos entraron en ella. ¿Por qué los judíos de Palestina perdieron la promesa? Por la rebeldía y por la incredulidad. Por esa causa ellos han perdido esa promesa. Y esta promesa vino aquí al Perú, a los gentiles, para que nazca la verdad en este país. Por otra parte, sabemos que al hacerse los judíos indignos de la alianza de Cristo, Dios escogió entre los gentiles un pueblo consagrado a su nombre. Esto es, no colectivamente a todas las naciones, como lo hará con Israel, sino por elección individual de los escogidos, para ser hijos de Dios, que son los que creen en su nombre. Amén. El misterio de la conversión de Israel es un secreto en los planes de Dios, y esto durará hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. ¿Qué quiere decir hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado? Quiere decir que cuando hayan entrado en la iglesia los gentiles, que deben entrar los designios de Dios, entonces todo Israel será salvo. ¿Y cuáles son estos? Los que Él ha determinado llamar o escoger, para formar entre ellos un pueblo fiel y consagrado a su nombre. Libro de Hechos, capítulo 15, versículo 14. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 7. San Pablo, Romanos, capítulo 11, versículo 11 al 24, dice: Dios no ha desechado a su pueblo. Por el pecado de los judíos vino la salud a los gentiles, a los peruanos, para incitarles a la imitación. Y si su caída es la riqueza del mundo, y su menoscabo la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más lo será su plenitud? San Pablo nos presenta al pueblo gentil como un olivo silvestre. O sea, los peruanos somos como un olivo silvestre, y al pueblo judío de Palestina como un olivo natural, porque ellos son naturales, el cual fue podado en sus ramas, y en él fue injertado el olivo silvestre, o sea, los gentiles. De aquí el siguiente razonamiento del apóstol Pablo, que dice: pues, si la primicia o el primer fruto de los israelitas convertidos es santo, también la masa, y si la raíz que simboliza a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob es santa, también las ramas. Ahora, si alguna de las ramas fueran desjajadas, y tú, que eres gentil, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en ellas e incorporado a la raíz, no te engrías contra las ramas, y si te engríes, ten en cuenta que tú, gentil, no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pero dirás: las ramas, o sea, las ramas, los judíos, fueron quebradas para que yo fuera injertado. Bien,
fueron quebradas por su incredulidad y rebeldía. Y tú por la fe estás en pie. No tengas pensamientos de orgullo, sino al contrario teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a los judíos, menos te perdonará a ti, o sea, a los gentiles. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, los judíos, mas la bondad de Dios para ti, si permaneces en la bondad. De otro modo, tú también serás cortado. En el libro de Salmos capítulo 9, 8. Gentiles no deben pues engreírse o ensoberbecerse ante la humillación y rebeldía de Israel. El delito de los judíos, la salud pasó a los gentiles. Por la incredulidad de los gentiles, volverá a los judíos. Entonces, hermanos, ahí está el peligro para todos nosotros los israelitas. La promesa está aquí en el Perú es privilegiado. Pero ¿por qué vamos a perder esta promesa? También por la desobediencia y por la incredulidad. Por eso dice en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 20-22, dice: si por el delito de los judíos, o sea, por el pecado y rebeldía de los judíos de Palestina, la salud pasó a los gentiles. Entonces, hermanos, ¿alguien podría decirme qué es la salud? Salvación. ¿Qué es la salud? Israel. La salud es Israel, hermanos. Esa es la Amén. salvación. Entonces, dice, si por el delito de los judíos la salud pasó a los gentiles, por la incredulidad de los gentiles, volverá a los judíos. O sea, hermanos, si nosotros no vamos a obedecer, vamos a ser incrédulos, desobedientes, tendrá que alejarse de nosotros, hermanos. ¿Y volverá a dónde? A los judíos, a su tierra, ya a Israel, a Palestina, hermanos. Es necesario, hermanos, que tomemos conciencia, hermanos, todos vosotros. Si a este lugar han sido llamados, no ha sido por gusto, hermanos, Amén. porque este lugar, ustedes deben considerarse, hermanos, con suerte, hermanos, porque acá quizás es la última oportunidad que en este lugar tenemos todos los israelitas. Porque si no vamos a obedecer y no vamos a cumplir los mandatos de Dios, lastimosamente vamos a perder toda esta promesa. Además, hermanos, quisiera leerles también, no solamente está escrito en este libro editado en España, también en el libro de los mormones habla claramente por qué los gentiles van a perder la promesa. También está escrito: después que la casa de Israel fuese esparcida. Esto dice en el libro de los mormones, libro de Primera de Nefi, capítulo 10, versículo 14. Y después que la casa de Israel fuese esparcida, sería de nuevo recogida, o en una palabra, después que los gentiles hubiesen recibido la plenitud del Evangelio, las ramas naturales del olivo, o los restos de la casa de Israel, serían injertados o llegarían al conocimiento del verdadero Mesías, su Señor y Redentor. En que Él se manifestará a todas las naciones, tanto a los judíos como también a los gentiles. Después que se haya manifestado a los judíos, también a los gentiles, entonces se manifestará a los gentiles y también a los judíos. Y los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Y sucederá que si los gentiles escucharen al Cordero de Dios el día en que Él mismo se manifieste a ellos, tanto en palabra como también en poder real y verdaderamente para quitar sus tropiezos, y no endurecieren sus corazones contra el Cordero de Dios, serán contados entre la posteridad de tu Padre. Sí, serán contados entre los de la casa de Israel y serán para siempre un pueblo bendito sobre la tierra prometida.
y no serán llevados más al cautiverio, y la casa de Israel ya no será confundida. Y aconteció que el ángel me habló a mí, Nefi, diciendo: tú has visto que si los gentiles se arrepienten, les irá bien, y también sabes acerca de los convenios del Señor con la casa de Israel, y también has oído que el que no se arrepiente debe perecer. Por tanto, ay de los gentiles si es que endurecen sus corazones contra el Cordero de Dios. Entonces, hermanos, está claramente escrito también en el libro de los Mormones. Ay de los gentiles, dice, si es que endurecen sus corazones. Por lo tanto, dice, no debemos ser soberbios ni orgullecernos, ¿no? Porque vivimos confiados, como siempre el Señor está con nosotros o viene, nos visita, entonces nos llenamos de un conformismo y vivimos en el conformismo y no, prácticamente no nos esforzamos. Hermanos, quisiera pues que en esta oportunidad este mensaje de estos señores que han escrito llegue a vuestros corazones y reflexionemos, hermanos. Aleluya. Es cuanto les he podido pasar lectura, y que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Estamos dando a entender, aclarando sobre desigualdad que hay entre nosotros, y hay pensamientos extraños entre los hermanos, y eso es contra ustedes mismos. Entonces, es cierto, así se vayan todos, pero yo tengo plena seguridad, aquí pasarán más de 10,000 personas. Amén. Tal vez. Por eso. Pero eso sí que yo tengo que avisar primeramente como responsable sobre el juicio de Dios,